¿Me escucha? Sí, perfecto. Bien, buenas noches con todos, colegas. Esta noche nos acompaña el doctor Santiago Pablo Ballini. Él es médico veterinario de la Universidad Nacional Rosario, Santa Fe, Argentina, especializado en inocuidad y seguridad alimentaria, bromatología y microbiología de los alimentos. Actualmente desempeña como docente e-learning y especialista técnico de contenidos con 7 cursos de su autoría. Participa como docente y autor de 3 módulos en diplomaturas de microbiología de alimentos y gestión de la calidad alimentaria en Quality International Uruguay, Universidad DUCE en México y Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? De la Facultad de Química, ¿no? De la Universidad de México. Nos va a acompañar con la ponencia de ETAs emergentes post pandemia. Doctor, le damos la bienvenida en nombre del capítulo de Industrias Alimentarias y de Salud Especial de nuestro decano, el ingeniero Carlos Burgos Montenegro, y toda la junta directiva y colegiados del capítulo. Adelante, doctor, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Luis. Buenas noches, primeramente a todos los que están presentes. Buenas noches ya desde Argentina. Ustedes allá en Perú todavía estimo que están en el atardecer. En principio, muchísimas gracias por la fina gentileza que siempre tiene para conmigo mi querido amigo el ingeniero Juan Carlos Albines Larrea, en el marco de este ente tan importante como es el Colegio de Ingenieros del Perú, y dentro de ellos, en este Consejo Departamental de Lambayeque, con su capítulo de Ingeniería en Industrias Alimentarias, que, como sabemos, están de fiestas porque están cumpliendo años, y en el marco de estas festividades, de este acontecer, es que nos suman a estas disertaciones que esperamos que, a pesar de que el tiempo, como siempre, nos juega en contra porque es tirano y nos acorta un poco las ponencias, trataremos en lo ajustado de ese tiempo dar algunos conceptos que me parecen importantes para que todos podamos ver la problemática actual que nos presenta justamente cambio climático y aquellos patógenos que pueden o no ser emergentes, porque pueden estar y volverse reemergentes, ya estar en forma solapada. Y bueno, frente a estas vicisitudes que nos plantea muchas veces nuestro propio mal accionar o malas prácticas como seres humanos, provocan que también este tipo de problemas se manifieste. Yo, ante el problema que podamos tener con Internet, me voy a desaparecer de la imagen como para poder que ustedes tengan directamente mi voz, pero pueda ser mucho más rápido, más fluida la presentación. Desde ya te pido, Juan Carlos, que, bueno, me vayas interrumpiendo en la medida que haya alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión que surja de esta presentación. Desde ya estamos para poder dar un poquito más de explicación en profundo para lo que pueda surgir. Así que, sin más, dicho esto, vamos a empezar. Y empezamos por lo que es crítico. Lamentablemente, creo que en todos nuestros países tenemos zonas desérticas, pero notamos que estas zonas desérticas cada vez avanzan más y, por supuesto, tiene un impacto esta escasez hídrica en la seguridad alimentaria. ¿Y qué nos plantea? Bueno, paradigmas nuevos en la industria de los alimentos, porque tenemos que tratar de ver cómo enfrentamos este tipo de escenarios para con los cultivos que estamos acostumbrados a desarrollar en condiciones de normalidad hídrica. Entonces, cabe pensar que ante estos extremos que nos plantea la naturaleza gracias a nosotros mismos,
poder enfrentarlos. No sé, Juan, si estamos saliendo bien, si se escucha bien, tú me dirás. Se escucha, doctor, Porque, adelante. perfecto. Ahora bien, ya en la época antigua, en la edad antigua, dos grandes médicos, los padres de la medicina mundial, que fueron Hipócrates y Galeno, fundamentalmente Hipócrates, por quien yo siento una mayor cercanía, nos decía que la medicina del cuerpo humano debía ser el alimento. Y para esto, obviamente que tiene que haber un grado de inocuidad en dicho alimento para que realmente sea beneficioso para el ser humano. De todos modos, sabemos que hoy quizá el concepto de alimento natural se va dejando de lado y avanza mucho el proceso de industrialización de esa materia prima, lo cual no quita que con una buena práctica de manufactura, en cualquier materia prima que se aplique, se mantenga esa cadena de inocuidad en dicho alimento. Y bueno, el cambio climático. El cambio climático que algunos podrán ser negacionistas del mismo, diciendo, bueno, acá en Argentina, sin más, llevamos 3 años de intensa sequía, con un fenómeno de niña presente que se ha disipado. Hay 100% de posibilidades a partir de ahora que tengamos un niño presente, no sé por cuánto tiempo, que en nuestro país es beneficioso por la gran cantidad de lluvia que se acumula, sobre todo en zonas productivas agrícolas ganaderas. Ignoro cómo es la situación de este fenómeno de niño-niña en la República del Perú, en la querida República del Perú. Sé que en otras partes del mundo, eh, al revés de lo que pasa para con nosotros la niña, da intensas sequías. Hay países en donde se desarrollan tormentas importantes con monzones y demás, pero bueno, lo cierto es que este cambio climático que hoy, 2023, finales del 2023, estamos enfrentando, nos lleva a que observemos un deshielo constante, sea niño o sea niña, independientemente de estas oscilaciones que tenemos en el océano, y hay un marcado deshielo de casquetes polares. En Argentina hemos perdido una gran cantidad de kilómetros cuadrados de glaciares, de hielos eternos, que estaban sobre todo en las altas cumbres de la cordillera de los Andes, y esto hace que, por supuesto, el nivel del mar vaya aumentando, si bien no se nota en el corto plazo, pero sí lo que se nota es que el océano se va acidificando. Con esta acidificación, lo que se produce es que hay una alteración de las corrientes marinas que un poco regulan este clima de nuestro planeta. Por supuesto, la corriente cálida del Golfo, etcétera, etcétera, que con los cambios que tenemos en la acidez del océano pueden llegar a retrasarse, incluso a detenerse en forma definitiva. ¿Cuándo? No lo sabemos. Quizá en un plazo más corto que el que pensamos. Y bueno, estamos como estos dos señores del dibujo, a veces con inviernos muy cálidos, conforme a lo que históricamente y estadísticamente nos proponen nuestros servicios meteorológicos nacionales, otras veces con intensas sequías o con intensas inundaciones, otras veces con veranos muy fríos, con mucha presencia de hielo, por ejemplo, en altas cumbres, aquí, sin ir más lejos, donde yo vivo, en la provincia de Córdoba, ha llegado a nevar en el mes de febrero, donde uno espera sobre finales de enero, principios de febrero, tener temperaturas de 39, 40 grados,
hemos tenido nieve, este invierno ha sido muy beneficioso, donde hemos tenido históricamente máximas de 15 grados bajo cero, apenas han llegado a 3, 4 grados bajo cero, con lo cual el panorama lejos está de ser algo permanente en su normalidad, sino que es permanente la anormalidad. Y, como decimos, los fenómenos extremos son cada vez más importantes y evidentemente no se solucionan en un corto plazo. Ustedes tienen que saber que, como todo en la vida, sea en materia de salud, de economía, del cambio climático, en un montón de factores en la vida, cuando ocurren cambios profundos, cambios extremos y continuados en el tiempo, esta respuesta de volver a la normalidad, entendiéndose por normalidad, que haga frío en invierno, que llueva cuando tenga que llover y demás, es muy difícil porque la atmósfera, la tierra, el agua se han eh, mm, desequilibrado, por decir el menos, de la mano del hombre en una manera y en un nivel que es imposible ya cuantificar. Y esto es global, es decir, ningún país escapa a este cambio climático tan profundo. Por supuesto, como ponemos aquí, los efectos son transfronterizos. Ya no hay países que se pueden dar el lujo de decir nosotros no tenemos desierto o tenemos cierta cantidad de selva virgen. Prácticamente esto varía año tras año, transgeneracionales. Es decir, hay una tendencia a que estos gases de efecto invernadero, que como recalcamos acá, dependen de emisiones antropogénicas, es decir, el hombre con todo su desarrollo, que enhorabuena sea para bien, pero se han descuidado, para bien o para mal, a sabiendas o no, ciertos límites que había que tener en cuenta y que no se han tenido en cuenta. Yo creo que en este segundo párrafo esto ha quedado un poco antiguo, el concepto, porque nos habla de que las concentraciones de estos gases de efecto invernadero deberán ser estabilizadas antes que alcancen niveles que interfieran con la adaptación natural de los ecosistemas. Esto es lo que nos decía el protocolo de Kioto, la producción de alimentos con el desarrollo sustentable. ¿Ustedes piensan que no hemos alcanzado ya niveles que interfieran con la adaptación natural de los ecosistemas? Yo creo que está todo tremendamente desbalanceado. Y principalmente en el océano, que lamentablemente, o para bien, no podemos ver lo que sucede, pero hay una gran destrucción de biomasa, una gran alteración de esos ecosistemas que dan graves problemas en el corto y en el mediano plazo. Ahora, ¿qué es este famoso protocolo de Kioto? Bueno, allá por el mes de diciembre, el 11 de diciembre, más exactamente en Kioto, Japón, en el año 1997, entra en vigor lo que se llamó el Protocolo de Kioto, que efectivamente se dio a conocer con cumplimiento de ley en el año 2005, 8 años después. ¿Y qué nos proponía? Lo que dijimos antes, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que causan, entre otras cosas, el calentamiento global. ¿Cuáles son? Vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno, ozono, dentro de los principales. Ahora, está todo muy bien. La 18ª conferencia
ratifica este periodo de vigencia desde el 2013 hasta diciembre del 2020. Después vino la pandemia, después vino lo que todos sabemos y estamos sumidos en una oscuridad cada vez más grande, lamentablemente. Porque si bien, como dice el último párrafo, los gobiernos han suscrito, han reglamentado leyes, han reglamentado políticas ambientales y demás, pero lamentablemente esta famosa huella del carbono cada vez es más marcada, cada vez es más presente y lamentablemente se prolonga en el tiempo. Y como no tenemos tiempo, no podemos analizar lo que todos sabemos o presumimos, que por detrás de todo esto hay ambiciones, por supuesto, espurias, eh, economías que deben ser mantenidas, grupos económicos mundiales que hacen y bregan porque se alcancen producciones récord en favor de cuestiones que nada tienen que ver con el clima ni con la calidad de vida de la gente, pero este no es el punto de discusión hoy. El punto de discusión es justamente ver qué es lo que nos está pasando a cada uno de los mortales, porque estas industrias o estos grupos económicos no están viviendo en la Luna o en Marte, compartimos el mismo planeta Tierra. Por eso es que si vamos a lo que es nuestra historia reciente, y lamentablemente son cada vez más frecuentes que ya prácticamente son como una noticia repetida. Los desastres naturales, entre comillas, inundaciones, como dijimos, sequías, tormentas, los terremotos, los deslizamientos de tierra. Bueno, esto podría ser una cuestión de noticia social o, si se quiere, científica por la parte meteorológica, pero lleva implícito también que estos desastres cobran miles de vidas humanas cada año. Y la pérdida económica que hace al mundo como ayuda internacional sobrepasan a veces el Producto Interno Bruto de muchos países en desarrollo. Entonces, no es una cuestión simple de una inundación por ahí o un terremoto que pueda ocurrir en el cinturón de fuego del Pacífico, no, no. Tenemos sucesos que están ocurriendo en donde antes no ocurrían. Y bueno, en esta última década, como ponemos aquí, de acuerdo a un informe de Naciones Unidas de este año 2023, hay más de 2,5 billones de personas afectadas por desastres en la última década. Y los costos con más de 570 billones de dólares, con muertes de casi 900.000 personas. Esto, por supuesto, lo que más sufrimos este problema, obviamente somos habitantes de países en desarrollo, en 5 veces más que los países desarrollados. La vulnerabilidad obviamente también se ve afectada por la degradación de la tierra, los asentamientos que se planifican mal o que se hacen de apuro, las villas de emergencia, la pobreza. Todo esto hace de que cuando ocurre un problema de desastre natural, las víctimas se cuenten por miles. Ahora bien, es el cambio climático y seguirá siendo una seria amenaza al desarrollo sustentable, porque los impactos lo vemos no solamente en el medio ambiente, en la energía, producción de energía, en la salud humana, hasta dónde, por ejemplo, me pregunto yo, la última pandemia de COVID-19 no fue un desastre natural, entre comillas. No lo sé.
a lo mejor nunca vamos a saber cómo se originó ese virus. Lo importante es que estuvo durante 3 años y todavía sigue en fase de espera. Hay una gran mutación del mismo, no sabemos qué especies va a seguir afectando. Fíjense ustedes con esta gripe aviar, también entre comillas, que afecta lobos marinos, toda una serie de fauna especial en el océano, sobre todo en esta parte del hemisferio sur, etc. Lo dejo como para pensar. Ahora, como dijimos, desprovistos de toda política, porque no corresponde en este momento. El cambio climático, lo cierto es que está ocurriendo y se va a seguir exacerbando. Y lamentablemente, los países que estamos en desarrollo con estos problemas estructurales dentro de nuestras sociedades, vamos a sufrir pérdidas mayores cuando ocurran ciertos desastres que ojalá no nos toquen de manera directa. Ahora bien, como les digo, todo está escrito, hay políticas, hay acciones de adaptación, experiencia, gente con experiencia que nos habla sobre reducir el riesgo de desastres, cómo hacer esto, cómo no hacer aquello, pero lo cierto es que pasan los años y los tiempos se acortan y la situación se agrava. Para recordar, ¿qué es el efecto invernadero? Bueno, el Sol emite una radiación que atraviesa nuestra atmósfera, la mayor parte se absorbe por la Tierra que se calienta, parte se refleja y la superficie de la Tierra también emite esta radiación infrarroja. Parte es absorbida, parte es reemitida, con lo cual, si nosotros tenemos un problema, como por ejemplo hoy, que de nuevo la Antártida está bajo un agujero en la capa de ozono bastante considerable que llega incluso al sur de Argentina, a la provincia de Tierra del Fuego, bueno, ahí tenemos problemas con la radiación ultravioleta. Recordemos que el ozono nos sirve, entre otras cosas, como protector de toda esta radiación ultravioleta. Y es una capa muy fina que lamentablemente por efecto de los gases invernaderos se destruye. Ahora, ¿cuáles son los impactos potenciales? Como dijimos, salud, agricultura, en los bosques, impactos en los recursos hídricos en las zonas costeras, en las especies autóctonas y humedales. Es decir, cuando hay un desequilibrio en cualquier bioma que está presente desde siempre en una región X de nuestro planeta, eso no actúa como un engranaje solo. La Tierra, nuestro planeta, es un gran reloj compuesto de una serie de engranajes. Cuando un engranaje falla, es todo el sistema lo que se altera, en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Yo diría hoy, en el muy corto plazo estamos viendo problemas. Si no, pregúntenle a este pobre oso polar de la fotografía. Hay una reducción importantísima de la fauna ártica y antártica por derretimiento polar, sobre todo en lo que se conocía antiguamente como Océano Glacial Ártico, hoy como Mar Ártico u Océano Ártico. Bueno, prácticamente no hay más hielo durante el invierno, o es muy poco, con lo cual hay un terrible problema en esa diversidad biológica del lugar. Recordemos que tenemos más de 3.000 millones de años de evolución en nuestro planeta y, por supuesto,
hay fenómenos de producción, hay fenómenos de extinción de especies que son procesos que pueden llegar a hacerse permanentes. Hasta ahora, hasta hace 300 millones de años, existieron 5 eventos mayores de extinción. El último, hace 75 millones de años, cuando en el Golfo de México cayó ese gran meteorito que terminó con la vida de los dinosaurios. Estamos, créanme, les saco el signo de pregunta, estamos en el tren de la sexta extinción. No sé si la vamos a ver en esta generación o les tocará a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero lo cierto es que marchamos a esa sexta extinción, no sé si masiva o no, de la especie humana por culpa de la especie humana. Y por supuesto, en la época actual nosotros tenemos una tasa de extinción que es entre 100 y 1000 veces mayor que la tasa natural. Así que ustedes imagínense, de aquí a unos años, quién quedará para poder contarlo. Ahora bien, tenemos lo que se llama indicadores de sustentabilidad. Esto, la Universidad de Columbia, con el Foro Económico Mundial, allá por el año 2014, nos decían que hay 5 componentes centrales dentro de estos indicadores de sustentabilidad en el mundo, que son los sistemas ambientales, la reducción del estrés ambiental, la vulnerabilidad humana, la capacidad social e institucional y la vigilancia global. Vigilancia global que involucra, para el caso de los que estamos en el tema, seguridad e inocuidad alimentaria. Luego, tenemos 20 indicadores, entre los cuales los más importantes son calidad de agua, reducción de basura o de residuos que producimos, la salud ambiental, la ciencia y tecnología, la reducción de esos gases de efecto invernadero y las respuestas que nos da el sector privado con justamente esta reducción de gases. Es decir, cuáles son las industrias que más producen, cómo manejan esa huella de carbono para hacerla cada vez más baja o hacerla desaparecer, etc. Y además hay 68 variables, entre las cuales podemos mencionar por ciento de mamíferos que se encuentran en peligro, cómo es el uso de pesticidas en nuestro ámbito de vida común, de nuestra provincia, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestro país, cuántos vehículos tenemos por área poblada, la mortalidad infantil, el índice de innovación tecnológica y la reducción de la corrupción, entre otros. Esto último, vaya novedad, presente yo creo que en todo el mundo, algunas conocemos, otras no conocemos y es mejor no preguntar mucho. Y aquí se juntan la ciencia y la ética. Obviamente que son importantes. Si ustedes me dirán, ¿y cuál es la más importante? Las dos. Las dos tienen que ir de la mano. Son esenciales para que nosotros como especie inteligente, entre comillas también, alcancemos progresos significativos. Por eso siempre debemos recordar que la ciencia sin la ética se encuentra ciega y la ética sin la ciencia está vacía. En cualquier profesión, en cualquier orden de la vida, créanme que esto es así. Y nos preguntamos también filosóficamente qué valoramos nosotros como seres humanos, qué valora cada uno de ustedes como persona, valoran sus afectos, sus familias, su trabajo. ¿Qué tipo de seres humanos pretendemos ser? ¿Los que destruimos el planeta? ¿Y a dónde vamos? No hay un colectivo para subirse y viajar a donde uno quiera para salvarse. ¿Qué tipo de vida queremos vivir? ¿Queremos seguir con la vida que tenemos?
¿cuál consideramos que es nuestro lugar en la naturaleza? ¿Somos la especie dominante o somos la especie destructiva? Y finalmente, ¿qué tipo de mundo es en el que queremos desarrollarnos? Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros afectos. ¿Es este mundo? ¿Es un mundo mejor? No lo sé. ¿Ustedes piensan que vamos progresando o avanzamos un paso y retrocedemos dos? Puede ser lo último. Ahora bien, acercándonos hacia el final, también les digo que este cambio climático influye en esta velocidad de transmisión de patógenos. Por ejemplo, todo lo que haga que el patógeno se desarrolle como altas temperaturas en verano e inviernos más templados, hace que, como les decía, estos patógenos reemerjan de donde estaban haciendo, si se quiere, su etapa de espera. ¿eh? Aumentan las plagas como insectos o roedores, que son los vectores naturales que pueden tener ciertos parásitos, ciertas bacterias, ciertos virus en las enfermedades de transmisión alimentaria, ya sea en la parte de alimentos en sí o en la parte del agua, por ejemplo. Ahora bien, si vemos este mapa, esto es una imagen de lo que nos muestra la Organización Mundial de la Salud como vigilancia de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Ellos hablan de un punto caliente en un mundo hiperconectado como tenemos hoy. Esta imagen es de 2022, por supuesto que muchas cosas están seguramente desactualizadas. Vemos que en nuestro subcontinente sudamericano aparecen cosas importantes como la fiebre amarilla, que siempre ha estado, el cólera, el dengue, el antivirus, y obviamente que uno dice, bueno, pero estamos mejor que el hemisferio norte, porque fíjense ustedes la cantidad de patógenos que pueden estar, como anthrax, como la fiebre humana por el poxvirus del mono, Escherichia coli o 157H7, esta sí es endémica acá en Argentina. Eh, Ahora, ¿por qué aparece justamente mucho más marcado el hemisferio norte? Porque tienen un sistema de salud distinto, porque tienen mejores estadísticas, porque tienen una infraestructura de salud que hace que los casos se comuniquen y se sepan. No es que nosotros no tengamos enfermedades infecciosas, claro que las tenemos, pero no están descritas, no están informadas, la estadística de salud no las recepciona en tiempo y en forma. Bueno, yo les puedo decir que las ETAs aquí en Argentina son mucho más de las que acá aparecen, triquinosis, ciclosporiasis, Escherichia coli, etcétera, etcétera. Pero bueno, como ven, aquí en donde podrá haber más problemas, justamente en el hemisferio norte, en las zonas cálidas de ese Golfo de México y Florida, donde las temperaturas son elevadas. En África, obviamente también por un problema estructural. Hay endemias de virus de ébola, de Marburgo, fiebre de Lassa, fiebre del Valle del Rift, el HIV que está presente en todo el mundo. Luego también tenemos en el extremo oriente y en toda la parte de lo que es en la península de Corea, Vietnam y demás, también tenemos eh, casos de influenza aviar, SARS, Escherichia coli. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando pensamos en este mapa y decimos nosotros estamos a salvo de tal o cual entidad mórbida. Hoy hay una, una globalización mucho más allá de lo que vemos, porque la gente se moviliza por todo el mundo,
los productos se movilizan por todo el mundo y prácticamente los cuidados que teníamos con la pandemia han desaparecido, por lo tanto, han rebrotado todos estos problemas. Y, como no, aquí la FAO y la OMS nos recuerdan que hay una crisis mundial por los alimentos, por lo que estábamos hablando al comienzo de la infraestructura del país, de los problemas que teníamos con sobrepoblación o población que no estaba asentada como correspondía, los sistemas de salubridad o ausencia de los mismos, el agua potable. Bueno, que tenga estos problemas África no nos extraña. Sí me extraña, por ejemplo, que China tenga todo su territorio con problemas. Que Bolivia y Ecuador estén con problemas que necesitan ayuda alimentaria urgente, como aquí nos marca, porque no tiene una sobrepoblación importante. Sí, por ejemplo, Haití, República Dominicana, o qué decir de Nicaragua, que tiene un régimen especial de gobierno, etc. Pero bueno, evidentemente en el tablero mundial empiezan a manifestarse no solamente problemas de cambio climático, sino de infraestructura de país, que si vamos a la sumatoria, ustedes que son ingenieros están acostumbrados a manejar ecuaciones, bueno, son todos miembros de o pertenecientes a una misma ecuación. Cuando llegamos al resultado, que es la emergencia o reemergencia de una patología tal o cual, hay que ver no solamente la fotografía local de nuestro país o de nuestro pueblo, de nuestra región, sino cómo está esa fotografía mundial de la que estábamos hablando. Las temperaturas, la humedad, etc. Y, como no, el cambio ambiental global nos habla fundamentalmente del desarrollo humano, como ya vimos. ¿Qué tipo de población tenemos? ¿Qué tipo de consumo tiene esa población? ¿Qué tecnologías maneja? Si hay pobreza, si hay equidad, si tenemos salubridad, saneamiento ambiental. ¿Cómo está el ozono atmosférico en nuestra región? El agua es suficiente en calidad y cantidad. ¿Cómo están nuestros espejos de agua? ¿Hay eutroficación? ¿Están bien cuidados? ¿Hay responsabilidad de nuestros gobiernos para con el medio ambiente? ¿Cómo está la calidad del aire que respiramos? ¿Hay controles? ¿Sabemos si en las grandes ciudades, que por lo general hay grandes industrias, esa calidad de la lluvia es buena, es beneficiosa, es ácida? ¿Cómo es? Porque si evidentemente tenemos una buena tierra, pero sembramos y no crece nada, es porque hay un problema en las lluvias. Seguramente acidifican el terreno. Eso está medido. ¿Tenemos u observamos pérdida de diversidad biológica? ¿O está todo bien? ¿No hay problemas? ¿O no nos informan? ¿Cómo están nuestros países con respecto a años atrás, décadas pasadas? ¿Hay mapas que nos indiquen que la deforestación aumentó, que hay una desertificación que es congruente y que va de la mano con esa deforestación? Bueno, todo esto hace al cambio climático no solamente de nuestro entorno, de todo el mundo. Ahora bien, ¿qué nos da a nosotros, qué nos dice que se han modificado los conceptos de seguridad alimentaria? Bueno, basta recordar en los años 90, fines de los 80, con esta enfermedad de la vaca loca, los problemas de intoxicaciones con dioxina, la endemia que seguimos sufriendo en algunas regiones de Argentina con el síndrome urémico hemorrágico,
los agentes emergentes renovados, es decir, estos virus que salen por nuevas tecnologías, ¿no les parece extraño? A veces mi abuela decía, vos tenés que pensar mal y vas a ver cómo vas a acertar. ¿Habrá habido alguna crisis económica previa que no conocemos? ¿Se habrán juntado laboratorios todo decir, bueno, nosotros podemos fabricar vacunas, ustedes fabriquen el virus? No lo sé, no lo sé. Pero a veces da que pensar que si somos una sociedad tan desarrollada tecnológicamente, bueno, estas cosas que parecen salidas de un laboratorio de Hollywood nos sorprenden. Y no solamente nos sorprenden, perdemos seres queridos, perdemos afectos por culpa de estas pandemias. Y entonces lo que produce esto es que nosotros desconfiemos si el alimento que consumimos, como dijimos al principio, es nuestra medicina o no, si es apto o no. ¿Fallan los controles? ¿Hay controles? ¿Deberían haber controles? ¿Cómo son esto, ya que estamos en la globalización? El comercio con nuevos países, con nuevos bloques económicos, ¿hay controles importantes? Porque a nosotros nos exigen para exportar una serie de cuestiones. Nuestros gobiernos, cuando recepcionan alimentos, ¿son igualmente controlados? ¿Esos alimentos son inocuos? ¿Cómo es la comercialización? ¿Cómo es el consumo? ¿Hay una trazabilidad sobre los mismos para saber si han causado problema o no? No lo sé. No lo veo muy bien definido a eso. Pero en el mundo, la dimensión del problema de estas enfermedades de transmisión alimentaria por patógenos emergentes o reemergentes, según la Organización Mundial de la Salud, en un informe del 2022, nos hablaba de que hay alrededor de 2 millones de muertes que ocurrieron en 2013, por ejemplo, por afecciones diarreicas, por agua no potable, por una deficiente desinfección, por una malnutrición, y el 30% de países industrializados, en la otra punta de la sociedad, sufre cada año una ETA. Por ejemplo, para dar el caso de un país industrializado, modelo o no, si se quiere, Estados Unidos, 76 millones de casos por año, 325.000 hospitalizados, 5.000 muertes. Pregunto, ¿cómo está la situación en Argentina? ¿Cómo está la situación en Perú? ¿Sabemos? ¿No sabemos? ¿Nos enteramos? ¿Lo vemos? ¿El Ministerio de Salud de cada uno de nuestros países nos hace conocer estos índices o se soslayan? ¿O las estadísticas no son tan confiables? No sé, pregunto, dejo la pregunta en el aire. Y en avances importantes dentro de la seguridad de los alimentos, tenemos que hay un drástico descenso de zoonosis transmisibles y de enfermedades entéricas en países industrializados. Obviamente, con la tecnología también se avanza en la prevención, en la sanidad, etcétera, etcétera. A partir de la potabilización del agua que tiene su auge en la década de los 50, prácticamente desaparecen lo que era el tifus y el paratifus a raíz de esa provisión de agua segura o agua potable. Abro paréntesis, ¿cómo está la situación en nuestro país, en nuestro pueblo, en nuestras provincias? ¿Cómo lo ven ustedes en Perú? ¿Hay agua potable suficiente para toda la población? ¿Cómo estamos con esos temas? Y acá, en el barrio argentino, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿No sabemos? La brucelosis, también con la pasteurización de la leche y de los subproductos lácteos, también se reduce prácticamente a una tasa residual la brucelosis.
que antes era muy común por el consumo de la leche cruda. También desciende las zoonosis transmisibles o las setas por la carne, tuberculosis, triquinelosis. Esto es a raíz de las inspecciones que son eficaces tanto antes como post-mortem. De nuevo abre paréntesis. ¿Cómo están las cosas en nuestro barrio? ¿Estamos bien? ¿Sabemos de casos? ¿Se informan? ¿No se informan? El botulismo alimentario por la esterilización, estos productos que en principio eran artesanales y podían ser verdaderas bombas de tiempo, luego fueron mejorando y el botulismo prácticamente ha desaparecido. De nuevo, ¿cómo estamos en nuestros barrios? ¿Se informan? ¿Sabemos de casos de botulismo? Bueno, y también prácticamente hay, con esto de las buenas prácticas de manufactura y demás, la enterotoxina estafilocóxica también ha disminuido con aumento de productos que están refrigerados, la manipulación hecha como corresponde y bajo normas de higiene. Y ustedes tienen que saber que esta cadena alimentaria de seguridad y de inocuidad alimentaria empieza en el hombre y termina en el hombre. Empieza en la persona que está al cuidado de una materia prima que está produciendo, sea agrícola, ganadera, pesquera, etcétera, y termina en el consumidor. Cualquier falla que haya en cualquier eslabón de esa cadena nos va a dar un producto que va a estar lejos de ser inocuo y va a causar una ETA seguramente. Ahora bien, nuevos escenarios en esta seguridad de los alimentos. Obviamente que hay nuevos escenarios. Dijimos que puede haber nuevos agentes de riesgos, porque si hay algún fallo en la higiene dentro de estos eslabones de buenas prácticas de manufactura en esta cadena alimentaria, bueno, los agentes de riesgo van a ir a ocupar esos nichos ecológicos que a lo mejor nosotros ejercemos presión para que tal o cual no aparezca y aparecen nuevos agentes. Como por ejemplo, si estamos combatiendo a Salmonella typhi y Paratyphi con el tifus, pueden aparecer otros miembros de la familia, como la enteritidis, como la tifimurium, la listeria, que es imposible prácticamente sacarla de una industria que está contaminada con listeria, Escherichia coli en segundo lugar, y Campylobacter, que últimamente se ha puesto de moda, parece. Ahora, hay causas, hay factores que se relacionan con el incremento de estas cepas. Por supuesto, las exigencias de los consumos de alimento de origen animal pueden verse incrementados. Si nosotros aumentamos el riesgo por producción animal intensiva y descuidamos la sanidad y las buenas prácticas ganaderas, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas con esta globalización en la comercialización de alimentos, porque pueden fallar o faltar programas de prevención y control. Como hablamos antes, los crecimientos expansivos de las residencias urbanas, con modificaciones de ofertas alimentarias, problemas de conservación de alimentos, no entendemos el idioma del rótulo, prácticamente usan otras medidas de control como grado Fahrenheit, etc. Miles de cosas pueden fallar o pueden no estar claras. Por supuesto que esto, sumado con nuevas costumbres de alimentos, con nuevos serotipos de patógenos y con este gran movimiento, como yo les decía, de personas, bueno, prácticamente se ve esta seguridad alimentaria realmente frente a nuevos desafíos. Volvemos de nuevo a lo mismo.
Cuando tenemos alguno de estos problemas presentes en nuestro país, tenemos que ver de qué manera enfrentarlo y de qué manera la política sanitaria de una nación hace frente a estas alertas que primero pueden ser amarillas, pero cuando nos damos cuenta ya es tarde. Ahora, en los patógenos emergentes hay que tener en cuenta que o son nuevos o son de identificación reciente, incrementan en los últimos años su incidencia y pueden llegar a aumentar porque a lo mejor tienen orígenes que no conocemos, pueden producir enfermedades conocidas o alguna otra manifestación patogénica diferente porque recombinan genéticamente su ADN o su ARN si son virales, porque tienen factores de virulencia que resisten a los antimicrobianos, porque no hay vacunas, porque no hay medidas de control o son ineficaces, porque se propagan rápidamente, porque hay posibilidad de que haya población especialmente sensibilizada, por ejemplo, los cronobacter que aparecen en la leche en polvo en los niños, capacidad de ocasionar lesiones permanentes o secuelas, caso coronavirus, felizmente no transmitida por alimentos porque es una enfermedad respiratoria, y por supuesto, los problemas emergentes de mayor importancia son los de siempre. No hay nada nuevo bajo el sol, virus, bacterias y parásitos. Bueno, lamento haberme extendido tanto tiempo, le pido perdón a mi querido amigo, el ingeniero Juan Carlos Albines Larrea, pero merecía un poquito más de desarrollo para que se entendiera esta problemática. Y bueno, desde ya estamos a disposición de ustedes para que aquel que tenga alguna duda o que nos quiera plantear alguna cuestión para poder desarrollar más esto, desde ya estamos a disposición. Juan Carlos, es tu turno. Sí, doctor, bueno, agradecer en primer lugar su participación. Muy buena ponencia, excelente información que nos sirve para poder actualizar nuestros conocimientos. Y sí, de repente dentro de los participantes tenemos alguna consulta, por favor, pueden escribirla por el chat. A ver, colegas, de repente alguien tiene una consulta. Pueden escribirla para poder eh, relatarla. A ver, chicos. Acá, Wilmer mío, ¿puede ser? Sí, Si estás por ahí, Wilmer, ¿qué tal? Buenas noches. A su criterio, ¿cuáles son las causas principales del cambio climático? Bueno, qué pregunta, Wilmer, ¿eh? Yo creo que todos y cada uno de nosotros somos responsables de todo este desarreglo que lamentablemente nos ocasionan las actividades humanas, pero que no solamente las actividades humanas, sino quizá el desmanejo que la actividad humana per se conlleva, ¿verdad? Porque evidentemente todos sabemos dónde puede estar un problema si tenemos o desarrollamos una industria tal o cual y sabemos que hay una reglamentación que nos dice qué tipo de emisiones podemos tener. Para dar un ejemplo, cuando vamos a la inspección técnica con nuestro vehículo, nos dicen, mire, su vehículo tiene una emisión mayor a la normal de monóxido de carbono. Bueno, si me lo hacen con mi vehículo, ¿cómo no aplicar esto a la industria? Entonces, en la vida
me parece que en todo orden de la vida lo que debemos analizar es la causalidad. Es decir, nada es casual, sino es una sumatoria de causas que hacen de que al final haya una causalidad que en este caso devenga en un problema que a priori, si me preguntan, no tiene solución. Es el cambio climático. Cada vez somos más, cada vez hay un mayor potencial por desarrollar más alimentos, más industria, más tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es como tener un edificio con 100 personas. Si el edificio tiene capacidad para 200, bueno, una vez que pase las 200, ya vamos a tener que restringir el agua, la luz, el gas, el teléfono, las cloacas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la calidad de vida va a disminuir. Eso es lo que está pasando con nuestro planeta. No nos podemos mudar por lo pronto, en el corto plazo, y por muchos años, me parece, no nos vamos a poder mudar a otro lado. Bruno Villalobo Torres. Bueno, Bruno, me decís, ¿qué opina de los patógenos desconocidos de los glaciares? Bueno, otra buena pregunta. Los glaciares, obviamente, es como el mar, como los océanos. Hay patógenos que no sabemos que son patógenos. Hay microorganismos o parásitos o formas de vida microscópicas que están esperando su momento para aflorar y para desarrollarse. Si el organismo, nosotros, no tenemos ningún anticuerpo contra esa forma de vida, es muy probable que nos cause un problema. Ahora, ¿cuánto hace que están? No lo sé. Hace poco, creo que fue noticia mundial, ese famoso bebé de mamut lanudo que habían desenterrado en la Siberia. Estaba congelado. Bueno, la carga microbiana y parasitaria que tenía ese animal era desconocida para nosotros. ¿Por qué? Porque se había extinguido con ese animal, pero eran formas que estaban vivas. Es decir, había formas larvarias o formas que se habían mantenido en ese congelamiento o frozen eterno que hay en Siberia, o que había y que ahora está empezando a derretirse. Bueno, hay que ver si hay formas como los bacilos que producen esporas y que a lo mejor, perdón, nos traigan problemas a futuro. ¿Qué hacer con las extinciones? Juan Carlos García Brown. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué hacer con las extinciones biológicas? Bueno, yo te diría que es preferible extinguir a los humanos que extinguen a esas especies, ¿no? Pero no podemos, lamentablemente. Nosotros tendríamos que haber pensado antes de que ocurriera todo esto, cuando las alarmas que se empezaban a prender eran amarillas. Pero bueno, eran otras épocas, era otro mundo, se pensaba distinto y hoy ya estamos con el agua al cuello. Con lo cual, lo que podemos hacer todavía es frenar esa polución. ¿Qué será la consecuencia? Tampoco lo sé. Lo que sí sé es que a este ritmo nos vamos a extinguir nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. La calidad de vida va a ser cada vez peor y lamentablemente no hay solución. No hay solución a la vuelta de la esquina. Y la sobrepoblación, Francis Aldana. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, claro que sí, la sobrepoblación de algunos países es contraproducente, claro. Lo que pasa que tenés que tener en cuenta que el mundo cada vez prácticamente, había por ahí una placa que no la puse, pero en 10.000 años prácticamente avanzaron los desiertos un 50% en nuestro planeta. Con lo cual, las áreas
para que la gente viva y se desarrolle son cada vez más pequeñas y están cada vez más superpobladas. Entonces, como te decía, si el edificio es para 100 personas y le ponemos 200, y bueno, a alguno le va a faltar el agua, a alguno le va a faltar el gas, a alguno le van a faltar las cloacas, y así con el alimento también. Díaz Mío Jr. En el vídeo dijo que es realmente clara sobre una sexta extinción de la humanidad y que sea realmente por microorganismos y patógenos. Mirá, si te dijera la verdad, tendría que jugar a la lotería el próximo número porque seguro acertaría. No estoy seguro. Sé que la sexta extinción va a ser por mano del humano. Y como te dije, es una sumatoria de causas. Es decir, va a haber una causalidad que va a hacer que en algún momento esta crisis del cambio climático, de los patógenos emergentes, de la poca calidad de vida que tenemos, se haga insostenible y haya un punto de quiebre de no retorno. Porque ustedes saben que la Tierra nos da el sustento para vivir durante el año. Bueno, nosotros hasta hace un tiempo atrás, yo era estudiante universitario todavía, la Tierra prácticamente llegaba hasta diciembre, con los recursos que tenía para mantener a su población. Cada vez se fue achicando más. Este año, el 31 de agosto, nos consumimos todo lo que el planeta Tierra nos podía dar ese año. Entonces empezamos a gastar a cuenta por el año que viene. Y así cada vez vamos consumiendo mucho más rápido todo lo que el planeta puede producir. Con lo cual, nuestros desechos de todo tipo se van a ir a volcar ¿a dónde? A nuestro planeta. Las islas de plástico que cada vez crecen más en el océano, los microplásticos que están presentes en el agua, en el aire, en el suelo, en nuestro propio organismo. Entonces, vuelvo a decir lo que decía. Hay una sumatoria de causalidades que no entendemos, no queremos entender y no queremos mejorar, lamentablemente. Pero tenemos que pensar no en nosotros. Nosotros ya estamos de paso. Pero nuestros hijos o nuestros nietos o quienes no nacieron todavía ya tienen comprometido el capital. Lamentablemente es como cuando el país toma deuda externa. Y nosotros no la vamos a pagar, pero nuestros hijos o nuestros nietos la van a tener que pagar. Y los que no nacieron también van a tener que sufrir este cambio climático. Es así. Keila Caicedo, ¿qué tal? Buenas noches, Keila. Según su criterio con la escasez alimentaria, ¿se vería en unos años adecuado apaciguar con la agricultura familiar? Sí, claro que sí. Keila, se han dejado de lado una serie de cuestiones que lamentablemente teníamos asumidas. Yo soy una persona que nací, me crié en el campo, y lamentablemente toda esa industria familiar, en vez de favorecerla, de incentivarla, de industrializarla, bueno, se dejó de lado. La gente del campo emigró a las grandes ciudades y es muy difícil volver a los orígenes. O sea, nos vamos a encontrar con otra tierra, con otras producciones. Ojalá que los gobiernos se den cuenta a tiempo y que se pueda poner el freno. Pero sí, por supuesto que las agriculturas familiares favorecerían en mucho. Pero las grandes urbes cada vez crecen más y más descontroladamente. Adelante, Juan Carlos, o si quieren alguno más. Yo lamentablemente ya me pasé del horario y también los tengo que dejar. Espérate que tengo que contestar acá. Entró uno más. Marcos Correa. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué países serían más afectados? Cambio climático y elevadas enfermedades. Recomendaciones, soluciones que se puedan aplicar en nuestra sociedad. Llegar a nuestra población, no te entiendo bien, si en el 2022 hubo escasez de alimentos en las zonas rurales, ¿cómo afrontaron esa situación? Cristian Reyes,
y Marcos Correa, creo que son los que me preguntan. Bueno, bueno, Cristian, Marcos, yo lo que le puedo decir es que lamentablemente hay cuestiones que hacen a la política de los países. Y muchas veces las intenciones políticas son buenas y chocan con los grupos económicos que dicen, mira, yo te voy a instalar una industria en Perú que te va a dar trabajo para 1 millón de personas. Te la distribuyo en todo el país, pero bueno, eximime de impuestos, no me midas los efluentes cloacales, no me controles el aire, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacemos? Digo, son extremos, ¿verdad? ¿Puede pasar? Puede pasar. De hecho, ha pasado, está pasando y va a seguir pasando, lamentablemente, porque todas estas cosas, lamentablemente también, tienen su costado económico. Y las empresas florecientes, que han empezado hace muchos años, quizá tengan que hacer una gran inversión o reconversión de todos sus procesos para adecuarse a estos nuevos tiempos. Porque, insisto, no es que se van a quedar sin país donde producirse, nos vamos a quedar sin planeta. Eso es lo triste. Y no hace falta pensar, pero estos tipos son terraplanistas, mirá de lo que me vienen a hablar. Muchachos, los estamos viendo día tras día. Esto del cambio climático no es de ahora. Los que peinamos canas ya estamos escuchando el efecto invernadero y el cambio climático, y yo qué sé, desde hace muchos años. Y ustedes me dicen, ¿qué hicimos? Y nada, creo que hicimos cosas para peor en lugar de para mejor. ¿Se hicieron cosas buenas? Seguramente que sí. Pero en esa ecuación que yo les ponía, hay más cosas malas que buenas y entonces el resultado no puede ser bueno. Juan, adelante. Bien, doctor, creo que ha sido una... Chico, baja el volumen. Ha sido una buena ponencia esta noche. Agradecemos su participación. Yo creo que las preguntas también han sido puntuales, ¿no? Gracias por responderlas. No, por favor, yo Otros, te pido que si hay alguna más o necesiten algún material o lo que sea, hacémelo llegar por WhatsApp, que tenés ya, mi está bien. número, que estamos a disposición como siempre. Está bien, doctor, muchas gracias. Nosotros nos agradecemos su participación en nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque. Vamos a otorgar un certificado al doctor Santiago Pablo Ballini por haber participado como ponente en la conferencia ETAs Emergentes post-pandemia, desarrollado por el capítulo de Industrias Alimentarias en el marco de su quinto aniversario de este año 2023. Doctor, nuevamente agradezco su participación, agradezco Bueno, yo siempre la les voluntad de agradezco. poder apoyarnos y siempre Muchas gracias. nosotros también a su disposición para cualquier evento, cualquier sinergia entre Perú y Argentina, que siempre hay ese cariño Por grande entre supuesto. ambos Desde ya, países. muchísimas gracias a ustedes, Juan, en lo personal, al Colegio de Ingenieros, a esa querida República del Perú que tanto quiero. Y bueno, ojalá que nos volvamos a reunir con este tema o con el que ustedes me planteen para poder estar más tiempo y poder desarrollar un poco mejor los temas. Desde ya, muchísimas gracias. Les deseo un fin de semana muy lindo, que sigan disfrutando de estas festividades que tienen y bueno, los felicito por todo el trabajo que hacen también. Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo, cuídese mucho. Un abrazo para ustedes también. Muchísimas gracias. Gracias, colegas, por su participación. Gracias a todos los que estuvieron esta noche. Hasta luego.